Vamos entonces a entrar en materia en esta mañana en la palabra del Señor y quiero que leamos esa porción que se encuentra en el libro del profeta Jeremías en el capítulo número 9 y en el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjense ustedes aquí lo que está diciendo Dios a través del profeta Jeremías. Dice que hay gente que se alaba en sus riquezas, hay gente que se alaba en su valentía, hay gente que se alaba en su sabiduría, pero en lo que verdaderamente el hombre debe alabarse es en entender y conocer al Señor. ¿Por qué en entender y conocer al Señor? Porque Él es el que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y además porque Él quiere que los hombres le conozcan, está diciendo ahí el profeta Jeremías. Conocer a Dios es algo supremamente importante y está ligado de manera directa a la salvación. Nosotros tenemos que conocer a Dios de manera correcta para que nosotros podamos ser salvos, porque si no le conocemos a Él de una manera correcta, entonces vamos a estar confundiendo a Dios con los ídolos. Vamos a estar confundiendo a Dios con las falsas deidades. Vamos a estar confundiendo a Dios con los dioses falsos. Vamos a estar pensando que Dios se puede equiparar o se puede comparar a los dioses de mentira, a los dioses que no son los dioses, que no es el Dios verdadero del que habla la palabra del Señor. Entonces, por eso el profeta Jeremías nos dice, tengan cuidado de conocer a Dios, tengan cuidado de saber quién es Él, tengan cuidado de no dejarse confundir, porque hay gente que está con ideas equivocadas acerca de Dios y nosotros no podemos dejar confundirnos. Entonces, este es el punto primero que quiero que quede claro. En esta enseñanza de hoy, la palabra de Dios nos manda que a Dios debemos procurar conocerle. ¿Conocerle cómo? Como lo dice la Escritura, como lo dice la palabra de Dios, como Él mismo se nos ha revelado en su palabra y no como los hombres han tergiversado la imagen de Dios. Bueno, también dice la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo número 12, del versículo 28 al 30, lo siguiente. Dice que, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Miren ustedes aquí la fortaleza del primer mandamiento. Generalmente, cuando nosotros hablamos con la gente que no precisa o no hace énfasis completo en lo que dice la Escritura, y nosotros les preguntamos a ellos que cuál es el primer mandamiento, generalmente la gente va a responder que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero resulta que el primer mandamiento es mucho más que amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento, como bien lo dijo el Señor Jesús, es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque cuando tú puedes conocer que Dios es uno y que no hay nadie como Él, entonces tú lo puedes amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, porque todo el amor va dirigido a un solo individuo, a un solo ser. Pero si tú comienzas a pensar que Dios es más que uno, es más de uno, por ejemplo, que Él es dos o que Él es tres, o que hay dos o tres personas divinas en Dios, entonces vas a tener una confusión porque vas a decir, ¿a qué persona debo yo amar más? ¿A la primera o a la segunda o a la tercera? Por lo tanto, para poder amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, es necesario conocer que Él es uno y nada más que uno. Por eso, cuando alguien está diciendo por ahí que Dios es uno, pero en tres personas,
realmente está confundido y no se ha dado cuenta de que esa enseñanza no aparece en la escritura, y por eso comienza a tener inconvenientes de que a cuál persona divina va a amar más, a la primera, a la segunda, a la tercera. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para la oración? ¿A cuál persona clamo primero si todas son coiguales y coeternas aparentemente? Entonces, ¿cómo hago yo para dirigirme a una sin ofender a las otras más? Pero cuando usted tiene la idea de que solamente hay un Dios, usted no va a tener confusión alguna. Y la Biblia dice que Dios es, no solamente la Biblia dice que Dios es uno, sino que Él es único. Es decir, que Él no comparte su gloria con nadie y que no hay nadie como Él. Por ejemplo, el Salmo 72:18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Fíjense ustedes que dice ahí el único. No dice los únicos, como si Dios fuera muchos, sino que dice el único que hace maravillas. Cuando nosotros comenzamos a estudiar acerca de Dios, nos damos cuenta que la Biblia dice que Dios tiene muchos atributos y muchas cualidades que son innatas a su ser divino. Como son innatas al ser divino, entonces Dios no puede perder ninguna de esas cualidades, porque la Biblia dice que Dios es inmutable, que Él no cambia. Por ejemplo, en Malaquías, capítulo número 3, en el versículo 6 dice Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Nosotros, los seres finitos, que estamos sometidos al tiempo y al espacio, nosotros cambiamos, mutamos, pero como Dios habita en la eternidad, entonces Él no cambia y siempre ha sido el mismo. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, la Escritura nos dice entonces que ese Dios que no cambia tiene muchos atributos, tiene muchas cualidades. Por ejemplo, ya hemos visto que la Escritura dice que Él es uno y que Él es único. Pero también la Biblia dice que Él es espíritu. Y también la Biblia dice que Él es autoexistente. Y también la Biblia dice que Él es infinito. Y también la Biblia dice que Él es perfecto. Y también la Biblia dice que Él es bueno. Y también la Biblia dice que Él es santo. Y también la Biblia dice que Él es omnisciente. Y también la Biblia dice que Él es omnipresente. Y también la Biblia dice que Él es todopoderoso. Y también la Biblia dice que Él es veraz. Y también la Biblia dice que Él es justo. Y también la Biblia dice que Él es soberano. Y también la Biblia dice que Él es Padre. Y también la Biblia dice que Él es pastor. Y también la Biblia dice que Él es sanador. Y también la Biblia dice que Él es salvador. Y todas estas cosas nosotros las podemos creer porque son las cosas que Dios ha querido revelarnos a nosotros a través de su palabra. Nosotros no podemos cometer el error de tomar cada uno de esos títulos, cualidades o atributos de Dios y personalizarlas a tal punto que creamos que cada una de esas cualidades es una persona divina independiente. Por decir algo, nosotros no podemos tomar el título de Todopoderoso para decir que el Todopoderoso es una persona divina y distinta, por ejemplo, al Dios que es soberano. Si yo les preguntara a ustedes, ¿será que el Todopoderoso es una persona divina y distinta al Dios soberano? Ustedes dirían, no, es imposible, porque Dios es a la vez todopoderoso, pero Él a la vez es soberano. Y si habláramos de cualquier otra, de cualquier otro atributo de Dios, de cualquier otra cualidad de Él, por ejemplo, si dijéramos que Dios es omnipresente, ¿será que el omnipresente es alguien diferente al Dios que es perfecto? Cualquiera de ustedes me diría que no podemos cometer ese error porque Dios es simultáneamente omnipresente como Él también es perfecto. Entonces, la gente entiende que los títulos de Dios no pueden formar personas divinas, pero lastimosamente en el mundo religioso y a través de la religión tradicional se ha venido enseñando que hay 3 títulos de Dios que se deben personalizar a tal punto que esos títulos están hablando de 3 personas divinas y distintas. Cuando nosotros examinamos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que esto no es así. Y lastimosamente se han tomado 3 títulos de Dios, que son los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la gente ha venido pensando que esos 3 títulos corresponden a 3 personas divinas y distintas, pero la Biblia no habla absolutamente por ninguna parte acerca de esto. Por eso
en esta mañana, en este devocional, he querido hacer énfasis en lo que la Biblia enseña acerca de los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que ustedes se den cuenta qué es lo que enseña la Escritura y lo comparen con lo que enseña la tradición para ver si corresponde o es igual a lo que se ha recibido por medio de la tradición que dice que Dios es tres personas divinas y distintas. Realmente, por no entender lo que la Biblia enseña acerca de estos títulos, es que las personas han tergiversado estos títulos de Dios y los han personalizado a tal punto de que han dicho que estos títulos corresponden a tres personas divinas y distintas, pero vamos a ver que cuando nosotros precisamos en lo que dice la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que eso no es así. Mire, cuando nosotros vamos a mirar entonces, por ejemplo, el título de Padre, vamos a darnos cuenta que en muchas ocasiones la Biblia se dirige al único Dios por el título de Padre. Por ejemplo, dice en Juan 17, en el capítulo 1, versículo 3, Jesús está orando y dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, Jesucristo se estaba refiriendo al Padre como el único Dios verdadero. Por lo tanto, cualquiera que diga que aparte del Padre hay otros dos, o hay otros tres, o hay más individuos que puedan ser llamados el único Dios verdadero, están confundidos, porque de acuerdo con las palabras de Jesús, el Padre es el único Dios verdadero. Si nosotros no le creemos a Jesús, entonces realmente no le creemos a nadie. Y Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero. Si Jesús dijo eso, ¿para qué nosotros vamos a llevarle la contraria a nuestro Señor Jesucristo? Creamos a las palabras de Jesús. Él dijo que el Padre es el único Dios verdadero y entonces creamos eso. Por ejemplo, también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 8, en el versículo 6, dice que aunque hayan muchos que se llamen dioses o señores, ya sea en el cielo o sea en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. El apóstol Pablo, al igual que Jesucristo, está diciendo que la gente ha dado el título de Dios a muchas cosas, a muchas deidades, pero para nosotros, para los creyentes, para los que esperamos en Dios, para los que creemos en la Escritura, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Entonces, si el Padre es el único Dios verdadero, no debemos suponer que aparte del Padre pueda haber otro que se pueda llamar Dios, ¿sí? Eso nosotros lo tenemos que tener suficientemente claro. En la Escritura, los términos Dios y Padre son intercambiables. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Jesucristo hablando dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Noten ustedes la manera en que el Señor Jesucristo utiliza de una manera intercambiable los términos Padre y Dios, porque el único Dios es el Padre. Por ejemplo, también en el Salmo 89, 26, dice así: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Otra vez aquí, en esta porción de la Escritura, el término Padre y el término Dios se están utilizando de una manera intercambiable. Me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Padre y Dios son términos intercambiables porque el Padre es el único Dios. También, por ejemplo, en Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos. ¿Sí? Un Dios y Padre. No está diciendo que entonces porque dice y, que el Dios es uno y que el Padre es otro, sino que más bien es ahí, esa conjunción está uniendo y está diciendo que Dios es también Padre. Un Dios y Padre de todos. Y así sucesivamente en toda la Escritura. Entonces está demostrado claramente que el Padre es el único Dios. Pero ¿por qué a Dios se le llama Padre? Vamos a estudiarlo de acuerdo con los mismos términos bíblicos, con la misma enseñanza bíblica. ¿Por qué a Dios se le llama Padre? Vean, Padre es un título que puede significar el origen, la fuente, el principio, el autor, el fundador o el creador de algo. De tal modo que Dios es llamado el Padre en el sentido de que Él es el único creador y el único originador del universo. Entonces, por esa razón, los escritores bíblicos, al ser Dios
el creador y el originador del universo le han llamado el Padre. ¿Sí? En el diseño, en el orden, en la belleza de la creación, se aprecia al Padre bueno que ha querido advertir a las criaturas de su sabiduría y de su inmenso poder. Los escritores bíblicos relacionaron de manera directa el concepto de Padre aplicado a Dios con la verdad de que Él es nuestro creador. Por ejemplo, miremos lo que dice Deuteronomio, capítulo número 32, versículo 6. Deuteronomio 32, 6 dice: ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Fíjense ustedes bien. ¿No es Él tu Padre que te creó? Entonces, miren ustedes cómo el término Padre está absoluta y completamente ligado a la verdad de que Dios es nuestro creador. ¿No es Él tu Padre que te creó? Y termina rematando para darle más fuerza diciendo: Él te hizo y te estableció. O sea que Dios es nuestro Padre porque nos ha creado, pero también porque nos ha hecho y porque nos ha establecido. Es decir, cuando en la Biblia a Dios se le llama Padre, tenga usted clarísimo que a Dios se le llama Padre porque Él es nuestro creador. Punto. No hay que buscarle nada extraño, nada raro. La Biblia nunca dice que a Dios se le llama Padre porque el Padre es una primera persona divina y distinta de una Trinidad o cosas por el estilo. Eso no lo dice la Biblia. Más bien la Biblia dice que a Dios se le llama el Padre porque Él nos ha creado. Fíjese también otra prueba más que va enfocada a lo mismo. Malaquías capítulo número 2 versículo 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Sí ve lo que dice Malaquías 2:10? No tenemos todos un mismo Padre. ¿Cuántos padres tenemos? Uno solo. ¿Y por qué le llamamos el Padre? Dice: ¿no nos ha creado un mismo Dios? Le llamamos Padre entonces porque Él es nuestro creador. Por esa razón a Dios le llamamos nuestro Padre. ¿Sí? Y miren aquí que esto se trata de el conocimiento bíblico, de los términos bíblicos, de la manera en que los autores bíblicos o los escritores bíblicos utilizaron el término Padre. Miren también lo que dice Isaías 64:8. Isaías 64:8 está enfocado en lo mismo. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Miren cómo el profeta Isaías llama a Dios el Padre. Le dice: Señor, tú eres nuestro Padre. ¿Y por qué eres nuestro Padre? Porque nosotros somos barro y porque tú eres el que nos formaste, tú eres el que nos has hecho. Así que como nosotros somos obra de tus manos, por lo tanto, tú eres nuestro Padre porque nosotros tenemos el origen en ti. Entonces, cuando nosotros conocemos por qué a Dios se le llama el Padre, nos vamos quitando esas vendas que nos han querido colocar a nosotros a través de la religión tradicional, donde nos han dicho que el Padre es un individuo de tres individuos divinos. Pero la Biblia no reclama eso, la Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. Por eso nosotros, si nos vamos a alabar, tenemos que alabarnos en conocer y entender a Dios, pero como lo dice la Escritura, no como lo ha inventado la religión, no como lo han inventado los hombres, no como lo han desarrollado los hombres a través de su imaginación, sino como lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Mire también lo que dice el Señor en Isaías capítulo número 45, versículos del 11 al 12. Dice, Isaías 45 del 11 al 12 dice: así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Mire que dice aquí que Dios se refiere a sus hijos cuando está reclamando las obras de sus manos. Es decir, puede hablar de que tiene hijos porque Él los ha creado. ¿Cómo? Los creó con sus propias manos. Dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé.
Y mire también lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, del 5 al 6, que ya habíamos leído. Dice, aunque haya muchos que se llamen dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Y por qué se le llama el Padre? Dice, del cual proceden todas las cosas. ¿Por qué se le llama el Padre a Dios? Porque de Él proceden todas las cosas. Por esa razón a Dios se le llama el Padre. Por esa razón, ¿sí? Se le llama el Padre porque de Él proceden todas las cosas. Entonces, de acuerdo con la Biblia, aclaramos que a Dios se le llama el Padre porque de Él procede todo, porque Él es el creador de todo. No hay nada aquí misterioso, ni nada, digamos, que haya sido como escondido, sino que la palabra de Dios lo dice de una forma clara, directa, sencilla. A Dios se le llama el Padre por ser el creador. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo o llamando a Dios Padre, estamos recordando que Él es el creador de todo. Pero también hay otra razón más por la cual a Dios se le llama Padre, de acuerdo con los términos bíblicos. Y de acuerdo con esos términos bíblicos, nosotros vemos que a Dios se le llama el Padre porque Dios tiene una relación paternal con los seres humanos que están sometidos y viven de acuerdo a su voluntad, a los cuales Dios llama sus hijos. Y como Él llama a los seres humanos sus hijos, entonces eso quiere decir que los seres humanos que obedecen la voluntad de Dios, pues tienen a Dios por Padre. ¿Sí? Dice el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice también Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Tú eres nuestro Padre. Se está reclamando por parte de ¿quién? De sus hijos. Dice Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Pero mire que Él está hablando de esta manera, reclamando que Él es el Padre de los hombres que están sometidos a su voluntad. Entonces Él está diciendo, bueno, si ustedes son hijos míos, si ustedes reclaman ser mis hijos, pues resulta que el Hijo honra al Padre. Y si yo soy el Padre de ustedes, entonces ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Si ustedes quieren ser hijos míos, pues honrenme, glorifíquenme, sométanse, ríndanse a mi voluntad, hagan lo que yo quiero. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿Sí? También Apocalipsis 21:7, el Señor Jesucristo es el que está hablando acá y Él dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Es decir, Jesucristo ha prometido ser el Padre de todos los vencedores, de todos los que se sometan a su voluntad. Apocalipsis 21:7. Entonces, nosotros vemos que en la palabra de Dios, llamar a Dios Padre implica también una relación de que Él tiene hijos espirituales, de que Él tiene hombres y mujeres que son hijos de Él, es decir, personas que están sometidas a la voluntad de Dios. Efesios 5:1 dice, por ejemplo, también, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que cuando nosotros nos reconocemos hijos de Dios, también le estamos reconociendo a Él como Padre. Por ejemplo, también Primera de Pedro 1, del 14 al 17, Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Incluso también en Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, es decir, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si son llamados hijos de Dios, es porque tienen a Dios. ¿Por qué? Porque tienen a Dios por Padre.
Entonces, queda clarísimo que a Dios se le llama el Padre porque Él es nuestro creador, pero también porque Él tiene una relación familiar con nosotros, que somos los hombres y mujeres sometidos a su voluntad, los cuales hemos llegado a ser hijos de Dios a través de un poder que Dios mismo nos ha dado por creer en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios. Entonces, cuando usted escuche que alguien le diga por ahí que el Padre es una primera de tres personas divinas, dígale usted lo siguiente, dígale, pues qué raro, porque la Biblia en ninguna parte dice semejante cosa. Más bien, lo que nos dice la Biblia es que a Dios le conocemos como Padre porque Él es el creador de todas las cosas y porque Él tiene una relación familiar con los hombres y mujeres que están sometidos a su voluntad y que le han reconocido como su Señor y Salvador. Por lo tanto, esos hombres y mujeres se llaman hijos e hijas de Dios y por lo tanto Dios puede ser reconocido como el Padre de ellos. Entonces, pensar que el título de Padre hace una persona divina o forma una persona divina diferente dentro de la deidad es simplemente una idea extraña en la Escritura que no está de acuerdo con la palabra de Dios y que Dios, por supuesto, aborrece. Entonces, si nosotros nos queremos regocijar en conocer y aceptar al Señor, pues tenemos que entender lo que significa el título de Padre para no ser confundidos. Muy bien. Ahora estudiemos por qué a Dios se le llama el Espíritu Santo. Bueno, a Dios se le llama el Espíritu Santo por una razón sencilla. Porque según Juan 4:24, Dios es espíritu, pero según Apocalipsis 15:4, Dios es santo. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y Apocalipsis 15:4 dice, pues solo tú eres santo. Dios es espíritu, espíritu hace referencia a su naturaleza, a lo que Dios es. Dios es espíritu. Y santo es una cualidad moral de Dios. Él es santo, Él no se contamina con el mal, solo Él es santo, por lo cual todas las naciones vendrán y le adorarán. Entonces, nosotros, al estar estudiando el concepto de Espíritu Santo, lo que tenemos que reconocer es eso, que Dios es espíritu y que Dios es santo. Miren ustedes que es sencillo, pero no por eso deja de ser profundo. Es sencillo, pero es muy profundo. Por causa de que Dios es el Espíritu Santo, entonces Él va a tener unas cualidades que ya vamos a estar analizando. Pero ustedes se dan cuenta que a Dios se le llama el Espíritu Santo por esta razón principal. No porque haya una tercera persona divina que se llame el Espíritu Santo dentro de la deidad que es diferente al que supuestamente es diferente al Padre, de ninguna manera. Al contrario, la misma Biblia habla del Espíritu de Dios, es decir, del Espíritu del Padre. Habla del Espíritu Santo como el Espíritu del mismo Padre, porque el Espíritu Santo es el mismo ser de Dios. Es una referencia a la misma existencia de Dios en su naturaleza. Él es Espíritu. Y miren ustedes que en 1 Corintios, en el capítulo número 2, en los versículos del 10 al 11, encontramos una hermosa comparación que nos va a ayudar en esta exposición. Dice allí, en aquella porción de la Escritura, lo siguiente. Dice, porque el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu de Dios sabe todas las cosas de Dios, incluso lo más profundo. Y miren la comparación que hace el apóstol Pablo. Dice, porque hace una comparación con los hombres. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién es el único que sabe las cosas de cada uno de nosotros? ¿Quién es el que sabe las intimidades más íntimas, si lo podemos decir de esa manera redundante? ¿Sí? ¿Quién sabe las intimidades más íntimas de nosotros? Pues nosotros mismos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hay cosas que no sabe nadie de usted, sino usted mismo, pues aparte de cualquier otro ser humano. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ojo con esto, presten muy buena atención. El Espíritu del hombre que sabe todas las cosas del hombre, ¿sí? El Espíritu del hombre que sabe todas las cosas del hombre, no es una persona aparte del hombre que posee ese espíritu, porque el ser humano es también espíritu. El ser humano tiene una parte material que es su cuerpo, pero también tiene una parte inmaterial que es el espíritu. Y el espíritu del hombre conoce las intimidades del hombre. Eso quiere decir entonces que el espíritu del hombre es otro individuo aparte del hombre, otra persona divina, o perdón, otra persona humana distinta al hombre que posee ese espíritu. De ninguna manera. Y haciendo esa comparación, entonces, el apóstol Pablo nos está mostrando que así como el espíritu del hombre conoce las intimidades del hombre, es decir, así como el hombre mismo, el hombre interior, conoce las intimidades propias de él, de la misma manera, entonces, el espíritu de Dios, porque Dios es espíritu, entonces Dios mismo conoce sus propias intimidades. Pero hay personas que han llegado a este texto de 1 Corintios capítulo número 2, versículos del 10 al 11, y nos dicen que lo que el texto quiere decir es que una tercera persona divina conoce las intimidades de una primera persona divina. Pero el texto de la Escritura no está reclamando ni diciendo eso por ninguna parte. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado acomodando lo espiritual a lo espiritual y no acomodando la tradición extrabíblica a las cosas espirituales. Por eso cuando nosotros estamos mirando la Escritura, entonces la Escritura nos dice que el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, porque Dios es espíritu. Quisiera aquí precisar, cuando Jesucristo nos enseñó que Dios es espíritu, en Juan capítulo número 4, recordemos que él estaba hablando con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le preguntó: Señor, ¿dónde es que hay que adorar a Dios? Porque los judíos dicen que solamente a Dios se le puede adorar en el templo, en Jerusalén. Pero resulta que nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron en este pozo donde tú vienes a sacar agua, le dice la mujer samaritana. O donde tú necesitas sacar, donde yo vengo a sacar agua, en este pozo, aquí adoraron. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo así, le dijo: mujer, créeme que la hora viene. O sea, hacia el tiempo futuro viene una hora. Dice, pero ya es, y ahora es decir, ya empezó ese momento. Viene una hora hacia el futuro, pero ya es decir, ya empezó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿De cuál Dios estaba hablando Jesús? Del Padre. No estaba hablando de ningún otro Dios, sino del Padre. Y dijo, y Dios es espíritu. O sea, que cuando Jesús dijo que Dios es espíritu, lo que estaba diciendo es que el Padre es el espíritu, porque el Padre es el único Dios, ya lo hemos visto. Entonces nosotros no tenemos que pensar en el Espíritu Santo como una tercera persona divina y distinta, porque eso no lo enseña la Escritura por ninguna parte. Si nos vamos a alabar en conocer y entender a Dios, como lo dice el profeta Jeremías, no podemos entonces estar cometiendo el error de pensar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina y distinta, porque eso significaría más bien no conocerle. Eso significaría estar más bien en un camino peligroso, donde nosotros estaríamos en aguas turbias, en aguas turbulentas, que estarían mostrando otro Dios diferente al de la Escritura, y de esa manera nosotros no nos podríamos alabar, sino que más bien tendríamos nosotros que estar en temor, porque estaríamos alejados de lo que la enseñanza de Dios habla acerca de Dios mismo. Entonces, fíjense ustedes que al igual que el título Padre, cuando nosotros vemos en la Biblia el término Espíritu Santo, nos damos cuenta que el término Dios y el término Espíritu Santo son términos intercambiables. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único Dios, ¿sí? Al hablar del ser de Dios, pues estamos hablando de Dios mismo. Por eso da lo mismo decir, por ejemplo, que Dios creó al hombre y que sopló en su nariz aliento de vida, como lo dice Génesis 1:27, o como lo dice también Génesis 2:7, o como lo dice Job 33:4, que el Espíritu de Dios fue el que dio el aliento.
En Génesis 1.27 o en Génesis 2.7 ustedes se dan cuenta que dice que Dios fue el que dio el aliento y el que sopló el espíritu en el hombre. Pero en Job 33.4 dice que fue el espíritu de Dios el que sopló y el que dio vida. O sea que no hay ningún problema porque el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3.16 dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿sí? Pero en 2 de Pedro 1.21 dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. No hay ningún inconveniente. Por eso en la Biblia el término Espíritu Santo y el término Dios se usan de manera intercambiable. Por ejemplo, también en Hechos capítulo número 4, versículos del 24 al 25, dice que Dios habló por boca de David. Pero si nosotros vamos a Jeremías, si nosotros vamos a Hechos 1.16, nos damos cuenta que se dice que el Espíritu Santo habló por boca de David, lo cual está demostrando que los conceptos de Espíritu de Dios y Dios, o Espíritu Santo y Dios, son términos intercambiables. Ahora, cuando nosotros entendemos que Dios es el Espíritu Santo, pues entonces entendemos que al utilizar el término Espíritu Santo, la Biblia está enfatizando en lo siguiente. Primero, en que Dios es invisible. ¿Por qué razón? Porque el término hebreo para espíritu es ruach y el término griego para espíritu es neuma. Ambos términos pueden significar tanto espíritu como viento, Nosotros sabemos de la existencia del aire por el viento, porque el aire es invisible, pero cuando se mueve nosotros le sentimos. También lo podemos respirar y sabemos que aunque sea invisible, nosotros sabemos que está ahí. De la misma manera, entonces Dios es llamado el Espíritu porque Él es invisible, no lo podemos ver. Es decir, el término Espíritu Santo está haciendo énfasis en que Dios es invisible. O sea, el término Espíritu Santo no se está refiriendo solamente a la naturaleza de Dios, sino que también se está refiriendo a que Dios es invisible. Todas las veces que un creyente menciona Espíritu Santo, está recordando que Dios es invisible y que Él está presente en todo lugar. Es decir, también está hablando de la omnipresencia. Aunque nosotros no le vemos, sabemos que Él está ahí. Por ejemplo, el Salmo 139, versículos del 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces fíjense ustedes cómo el salmista llama a Dios el Espíritu para hablar de su omnipresencia. Y no solamente para hablar de su omnipresencia, sino para decir que Él está presente en todo lugar, así nosotros no podamos verlo. Es decir, el término Espíritu Santo está haciendo énfasis en que Dios puede estar en todo lugar a la vez, y aunque nosotros no lo veamos, Él está ahí porque Él es Espíritu. ¿Sí? También el término Espíritu Santo tiene una importancia inmensa en el sentido de que como Dios es Espíritu, no es un ser material, entonces Él tiene la capacidad de venir y llenar a los hombres que creen en Él, a llenarlos con su presencia, a llenarlos con su propio ser y habitar dentro de ellos haciéndolos sus templos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo número 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí le dice? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? 2 Corintios 6:16 dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No dice una tercera persona divina habitará en ellos. No dice solamente una parte de Dios llenará a los hombres. Dice yo mismo habitaré en ellos, pondré mi ser en ellos. ¿Y cómo Dios puede habitar en los hombres?
cómo se puede meter dentro de los hombres, cómo puede vivir dentro de los hombres para que los hombres sean una casa en la cual habita Dios, sean un templo en el cual habita Dios. Pues eso solamente es posible porque Dios es espíritu. Entonces, nosotros no podemos cometer el error de pensar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, porque el Espíritu Santo es más bien Dios mismo en su naturaleza. Dios es espíritu y por causa de ser espíritu, él es invisible. Por causa de ser espíritu, Él puede llenarlo todo, Él puede ser omnipresente y por causa de su espíritu, Él puede habitar en nuestros corazones. Por eso cuando nosotros estamos diciendo o invitando a alguien para que sea lleno de Dios, le decimos que sea lleno del Espíritu Santo, porque nosotros reconocemos que Dios puede venir a nosotros y habitar en nosotros porque Él es espíritu. De manera que cuando alguien le diga a usted que el Espíritu Santo es una tercera persona divina y distinta de una supuesta Trinidad, dígale a usted con todo el respeto que la palabra de Dios jamás dice eso y que la palabra de Dios antes bien muestra a Dios como el Espíritu, porque esa es la naturaleza del Dios Padre. Él es Espíritu y Él es Santo. Y por ser Espíritu y Santo, Él es invisible, Él es omnipresente y Él a nosotros nos puede llenar en nuestros corazones. Por último, vamos a ver por qué a Dios se le llama el Hijo. Vamos a mirar esa parte final y démonos cuenta por qué a Dios se le llama el Hijo. El título Hijo, aplicado al único Dios, siempre nos recuerda que Dios se manifestó en carne para venir a salvarnos. Ese es el punto central del término Hijo. Recordemos el uso del término Padre. El uso del término Padre para Dios se usa porque Dios tiene hijos que son hombres y mujeres que están sometidos a su voluntad. Por lo tanto, cuando se dice que Dios se mostró como el Hijo, o que Dios se hizo el Hijo, o que Dios aparece como el Hijo, o que el Hijo de Dios aparece en la Escritura, nosotros nos damos cuenta que se está refiriendo a que Dios se ha mostrado como un hombre, como un varón perfecto. Recordemos nosotros que Lucas capítulo número 3, versículo 38, Lucas capítulo número 3, versículo 38 nos muestra que el primer hombre que fue llamado hijo de Dios fue Adán. Adán fue llamado hijo de Dios. ¿Por qué fue llamado Adán hijo de Dios? Porque él era un varón perfecto, sin pecado. Porque él vivía en un paraíso que Dios le dio. La herencia que Dios le dio como padre a su hijo Adán y a toda la descendencia humana fue un paraíso. Fue una creación que era un paraíso. Y la Escritura dice que Adán fue coronado de gloria y de honra, como lo dice el Salmo 8, que todo fue puesto debajo de sus pies, que toda la creación fue puesta para que él reinara sobre ella. Adán era verdaderamente hijo de Dios, pero por causa del pecado, por causa de haber desobedecido a Dios, Adán dejó de ser hijo de Dios. Y desde el momento en que Adán pecó, no había habido un hijo de Dios que pudiera tener las mismas características de hijo de Dios que tuvo Adán al principio, que era un hombre, un varón sin pecado, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, en el plan de Dios estaba determinado que para poder recuperar el paraíso para los hombres tenía que venir un nuevo hijo de Dios, es decir, un nuevo varón perfecto. Pero la palabra de Dios dice que el mundo es indigno. Eso lo dice allá en 1 Juan 5:19, ¿sí? Y que entonces todos los hombres han pecado y todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, como no hay ninguno o no había ningún varón perfecto, ningún varón que estuviera libre del pecado, entonces Dios mismo prometió que Él mismo iba a venir en la forma de un hijo, en la forma de un varón perfecto, en la forma del postrer Adán, para recuperar el paraíso que se había perdido inicialmente con Adán, para recuperar el paraíso para los hombres que quisieran someterse a la voluntad de Dios. Y entonces por esa razón dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido. ¿A quiénes les nació ese niño? A toda la humanidad. Un niño nos nació. Un hijo nos fue dado. ¿Sí ven? O sea que el hijo que nos fue dado, según Isaías, es el niño que nos fue nacido, porque se necesitaba un varón perfecto que pudiera volver a iniciar lo que el primer Adán había perdido cuando dejó de ser hijo de Dios. Y dice,
un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, dice Isaías 9:6, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí nos está mostrando el profeta Isaías que el niño que nos fue nacido y que el hijo que nos fue dado es por identidad el Dios fuerte y el Padre eterno. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen que el Hijo es una segunda persona divina que ya existía en el cielo y que otro Señor, que era la primera persona, le dijo, hijo, váyase para la tierra a salvar al hombre, esa gente está confundida, no saben lo que hablan, no conocen a Dios. Porque de acuerdo con el profeta Isaías y los demás profetas bíblicos, lo que se había prometido era que Dios mismo iba a venir a salvar. El Dios fuerte y el Padre eterno iba a venir a salvar, ¿cómo? En la forma de un niño, en la forma de un hijo. Por lo tanto, todas las veces que nosotros estamos recordando el concepto de hijo de Dios aplicado a Dios mismo, lo que nos está mostrando esto es que Dios se manifestó en carne. Eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Entonces el término hijo de Dios nos está mostrando que Jesús es el postrer Adán, que Jesús es el varón perfecto sin pecado, que Jesús es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en Jesús hubo un hombre que derramó sangre limpia, inocente, para salvar a la humanidad. Fíjense ustedes en esto. Para que pudiera haber salvación, se necesitaba que hubiera un hombre limpio de pecado, que pudiera morir por los hombres para rescatarlos del infierno y de la muerte. Hebreos 2:14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, así que por cuanto los hombres que se someten a la voluntad de Dios tienen carne y sangre, han participado de carne y sangre en su ser, porque el ser de los hombres es de carne y sangre, ¿sí? Dice, así también él participó de lo mismo, es decir, Dios también participó de carne y sangre, también se hizo un hijo en todos los sentidos, dice, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y así rescatar a mucha humanidad. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, lo que merece el pecador es la muerte. Pero cuando Jesús murió, había un santo, un inocente, alguien sin pecado, sin mancha, un inmaculado, muerto. Estaba muerto. Por eso la muerte no le pudo retener y la muerte lo tuvo que soltar, porque la muerte de Cristo era una muerte ilegal en todos los sentidos. Porque si la paga del pecado es muerte y Jesús no había pecado, no tenía por qué estar muerto. Y por lo tanto, entonces la muerte lo tuvo que soltar, y por causa de soltarlo dice que entonces él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y a partir de entonces, con la resurrección del Hijo como el varón perfecto, como el postrer Adán, que va a iniciar toda la recuperación de la creación, del paraíso, de la herencia de nuestro Padre, de nuestro Dios Padre para los hombres. Entonces ahora los hombres que crean en Cristo también son hermanos de Jesús en esa condición de hijo. Por eso dice que no se avergüenza de llamarles hermanos, porque en esa condición de hijo, como hombre, como varón perfecto, nosotros somos hermanos de Jesús. Y entonces dice, no se avergüenza de llamarles hermanos, y dice también la Biblia, y que si nosotros somos hijos de Dios, lo dice en Romanos capítulo número 9, si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros también somos herederos de Dios, porque lo que merece un hijo es la herencia del Padre, y la herencia de Dios para los hombres es la herencia de un paraíso. Entonces, si somos hijos, también somos herederos de ese paraíso, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo, como el varón perfecto, fue el postrer Adán que recuperó para los hombres lo que los hombres habíamos perdido en el primer Adán, y ahora nosotros tenemos entonces en Cristo al varón perfecto, a nuestro hermano mayor, nuestro hermano primogénito, al primogénito entre muchos hermanos que nos representan y que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que Dios, al manifestarse en carne como un hijo, como un varón perfecto, ha hecho y efectuado toda la obra de salvación a favor de nosotros. De manera que cuando usted escuche a alguien decir que el Hijo es una segunda persona divina y distinta de una supuesta Trinidad, dígale que no, que usted no está interesado en oír esas ideas
extrabíblicas, porque eso no lo dice la Biblia por ninguna parte, y que más bien cuando la Biblia se está refiriendo a Dios como el Hijo, nos está mostrando que Dios mismo se mostró, se manifestó en carne, porque el propio profeta Isaías nos dijo que el Hijo es el niño que nos fue nacido y que ese niño, ese Hijo es por identidad el Dios fuerte y el Padre eterno manifestándose como un hombre. Entonces, dense ustedes cuenta, hemos hecho un recuento rápido de lo que los autores bíblicos utilizaron para hablar de los conceptos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hemos visto en los términos bíblicos para que no seamos confundidos. Y entonces, si nosotros nos vamos a alabar en entender y conocer a Dios, pues lo tenemos que hacer conforme a como los escritores bíblicos lo dijeron y no conforme a como lo dice una tradición que ha tergiversado las escrituras, de manera que nosotros tenemos que creer firmemente en lo que dice la palabra de Dios, y si creemos en la palabra del Señor, nosotros no vamos a ser engañados y vamos a permanecer y vamos a cumplir entonces lo que Dios nos mandó por medio del profeta Jeremías, que fue el texto que comenzamos leyendo, que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.